Estación con Voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar en sintonía del espacio de YSUCA. Martes 17 de enero, les saluda Kenia Gómez. Como siempre vamos a abordar un tema importante para usted. Hoy vamos a hablar sobre los acuerdos de paz a 31 años. Se encuentra con nosotros Álvaro Artiga, politólogo y catedrático de la UCA. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Kenia. Buenos días, Pablo, que está ahí en los controles, días de no verte. Y a todos los que nos escuchan a través de la radio, pues mis mejores deseos de que estén teniendo una buena semana. Mañanas un poco así fresquitas y eso es bueno, ¿verdad? Casi no hemos tenido frío en este periodo, pero aquí estamos. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, el día de ayer justo se cumplían 31 años de la firma de los acuerdos de paz. Queremos abordar este tema porque se habla mucho sobre la importancia de poder recordar o conmemorar los acuerdos. Hay otro sector que dice que no, ¿verdad? Hablemos sobre eso, Álvaro. ¿Cuánto ha cambiado El Salvador a 31 años de esta fecha histórica? ¿Cómo lo ve usted? Vaya, 31 años después de la firma de unos acuerdos que permitieron terminar con un conflicto que se cobró arriba de 75,000 víctimas, personas, seres humanos, destrozo material del país. Digamos, ya solo con eso uno puede pensar, y si uno estaba con una cierta edad, digamos, consciente en esa época, pues uno puede valorar muy positivamente aquellos acuerdos. No podemos ser anacrónicos en el sentido de querer juzgar la importancia, la relevancia de la firma de los acuerdos a partir de las problemáticas presentes. Evidentemente, aquel acto que perseguía fundamentalmente finalizar el conflicto armado iba a resolver otras problemáticas que no son las actuales. Hay gente que actualmente dice, esos los acuerdos no sirvieron, miren cómo estamos. Eso es lo que quiero decir yo con anacronismo, juzgar por las problemáticas actuales a unos acuerdos, digamos un pacto, una negociación, que en su momento y para resolver los problemas graves que tenía el país, fundamentalmente el conflicto armado, pues fueron trascendentales. O sea, sin esos acuerdos, quién sabe cuánto tiempo más pudo haber durado ese conflicto, cuántas personas más podrían haber muerto, la destrucción material del país podría haber seguido. Recordemos que la última coyuntura antes de los acuerdos es de la ofensiva que llegó hasta San Salvador, ¿verdad? No sabemos en qué hubiese terminado el conflicto, cuánto tiempo habría durado, los costos que eso habría tenido. Entonces, desde ese punto de vista, la firma de esos acuerdos en ese momento fue uno de los acontecimientos, un hito en la historia del país. Ese es, digamos, algo que no se puede cambiar si no es malintencionadamente, ¿verdad? La interpretación de ese acontecimiento, a mí me parece que hay que ponerlo en su lugar, ¿verdad? Ni pretender que los acuerdos iban a resolver problemas actuales, ni rechazar pues que los acuerdos no resolvieron problemas del momento. Yo creo que sí. De hecho, con los acuerdos se facilita, y yo creo que así debemos interpretar esos acuerdos, que les llamamos acuerdos de paz porque tienen que ver con la finalización del conflicto. Pero en realidad se trata de una reforma política negociada, pactada entre las fuerzas que estaban en enfrentamiento armado, el gobierno nacional y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Digamos,
producto de esa negociación, de esos acuerdos, se impulsa una reforma política también importante, relevante, que acaba con problemas políticos que habían marcado la historia del país prácticamente durante todo el siglo XX, ¿verdad? Entonces, ubicando esa firma y ese acontecimiento en esa dimensión política y situada históricamente ante los problemas del momento, por supuesto, los acuerdos fueron de mucha importancia, ¿verdad? Otra cosa es los problemas que tengamos ahora. Esa ya es otra historia, ¿verdad? Y además hay cosas que los acuerdos no iban a resolver, porque no se negociaron. A veces se quiere juzgar a los acuerdos por la solución, digamos, de los problemas económicos, los problemas de exclusión, de desigualdad económica y social, pero los acuerdos, por eso es importante enfatizar su dimensión política. Los acuerdos no buscaban modificar sustantivamente, la estructura económica y social vigente en el país, ¿verdad? Eso se siguió reproduciendo y en buena medida la reproducción de los males económicos y sociales, ¿verdad?, que se agudizaron por la otra reforma que se fue implementando a la par de la reforma política, que es la reforma neoliberal, ¿verdad? Esa reforma que permitió las privatizaciones, la liberalización del comercio, la privatización de la energía, de las telecomunicaciones, de la banca, etcétera. Esa reforma económica que permitió a ciertos grupos económicos acumular riqueza, esa es la responsable, digamos, de que se agudizaran o que no se resolvieran los problemas económicos y sociales del país en las décadas posteriores a la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Más bien habría que juzgar a esa reforma económica de los problemas económicos y sociales actuales, ¿verdad? En términos políticos, estamos viviendo otra cosa, ¿verdad? Y los acuerdos yo creo que dieron lo que podían dar. Lo que faltó ahí tal vez fue un trabajo de socialización de las generaciones que no habían vivido los acuerdos, que no habían vivido la guerra, para que ahora que puedan tener 30, 20 años o incluso 40, pues alguien que ahora tiene 40 en aquella época tenía 9 años, ¿verdad? Entonces valorar la firma de los acuerdos de paz de alguien que en aquella época tenía 9 años y hoy tiene 40, por supuesto, ¿verdad? Uno dice, sí, claro, para esa persona probablemente no fueron importantes. Eso no se hizo. No, eso no se hizo. Tal vez, o si se hizo, fue, digamos, en un sector de la sociedad vinculado, digamos, a los que estaban en bandos en conflicto. Por ejemplo, las generaciones, los hijos, digamos, de los combatientes, por supuesto son víctimas, ¿verdad? Y ellos tienen presente de alguna manera qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que no lo hayan vivido físicamente, digamos, pero perdieron a su papá, a su mamá, o a ambos, o a un tío, lo que sea, por el conflicto. Yo creo que para esa gente sí, cada año era como un recordar, ¿verdad? Reproducir un evento importante para mantener, digamos, esa memoria. Creo que en ese sector, y de ese sector es en cierta forma que viene todavía el impulso de querer celebrar, ¿verdad? De querer recordar, de resistir a estos intentos del gobierno de quitarle importancia. Pero en el resto, digamos, mayoritario de la sociedad, yo creo que ahí sí faltó un proceso de educación, por eso utilizo el término de socialización, de la importancia de esos acuerdos. Como usted dice, Álvaro, esos acuerdos pues sí no contribuyeron en estos cambios económicos y sociales, la exclusión, la desigualdad, pues eso continúa, pero sí los acuerdos abrieron la puerta para ir consolidando la democracia en el país y que tanto se avanzaba en eso. Vaya, este es un asunto en el que
hay mucho optimismo respecto de los acuerdos, y eso es comprensible. No solo, digamos, se vivía un proceso de transformación política en El Salvador en ese momento, en Centroamérica en general estaba viviendo los últimos momentos de los conflictos armados. Nicaragua ya había tenido sus acuerdos de paz, El Salvador fue el segundo, después siguió Guatemala, digamos, había ese ambiente de desarme, de desmovilización en Centroamérica, pero en Sudamérica también habían procesos de transición política, de reforma política. Y en el mundo en general, ¿verdad? Porque también en Asia, en África, en los países de Europa Oriental, también habían procesos de reformas políticas, de transiciones políticas, y en la literatura se empezó a hablar de transición a la democracia o transiciones democráticas. Se volvió como de sentido común pensar que los procesos de cambio político desde regímenes autoritarios de manera automática llevarían a regímenes democráticos. Eso es cuestionable, ¿verdad? Hay una investigación muy temprana que se hizo a nivel comparado, en el que se estableció que los procesos de transición, en los procesos de transición, se conoce el punto de partida, el régimen autoritario que se desea superar. El punto de llegada, ese es incierto. De hecho, esa es una de las características de los procesos de transición, que no se sabe a dónde va a terminar. La instauración de un régimen democrático es una de las posibilidades. Y algunos países, por ejemplo España, ¿verdad? España vivió también su proceso de transición democrática a finales de los 70, inicios de los 80, y se instauró una democracia, y España se incorporó luego a la Unión Europea, y eso le permitió resolver muchos de los problemas económicos y sociales, y aquel régimen democrático que se instauró se consolidó, ¿verdad? Lo mismo pasó en Portugal. Pero hay otros casos en los que no se logró instaurar un régimen democrático, sino que lo que ocurrió fue que se eliminaron, los mecanismos de exclusión política que no permitían que, por ejemplo, hubiese oposición, ¿verdad? En ese sentido, se permitió el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es decir, se liberalizó el régimen. ¿Verdad? El régimen autoritario se abre y permite la oposición, permite la libertad de organización, la libertad de expresión, la libertad de movilización, una serie pues de garantías civiles, derechos civiles y políticos. Se permiten las elecciones limpias, competitivas, no hay fraudes electorales, en fin, hay una serie de medidas que liberalizan el régimen y en ese sentido termina la exclusión política previa. Ese es el caso salvadoreño y por eso uno puede decir, ¿qué fue lo que se negoció finalmente? ¿Verdad? ¿Se negoció una democracia o qué se negoció? Y si uno examina, primero lo que ya decía, ¿verdad? Son acuerdos políticos, es una reforma política que afecta al régimen político, lo liberaliza, ¿verdad? La liberalización es como una fase dentro de lo que podría ser un proceso de democratización, ¿verdad? De hecho, los acuerdos hablan de democratizar la sociedad salvadoreña, lo ponen como horizonte, pero no como punto de partida. ¿Verdad? El punto de partida es la liberalización y las elecciones de 1994 son la prueba de que el ejercicio aquel de elecciones fraudulentas o elecciones de un solo candidato o golpes de Estado como mecanismos para el relevo político, pues desde 1994 ya no existen, digamos, hasta la fecha. No sabemos si más adelante tengamos un retorno a lo que había antes, incluso antes del conflicto armado, ¿verdad? Que como una de las causas del conflicto, ¿verdad? Eliminada la causa, termina el conflicto. Pero
a la liberalización, es decir, a permitir que la gente se organice, que la gente pueda expresar sus opiniones sin que va a ser perseguido, encarcelado, desaparecido, que era lo que ocurría en los años 70 y en los 80 en el país. Eso se acaba. Pero de ahí a hablar de democracia, yo creo que hace falta, digamos, todavía un elemento importante, y es que a los funcionarios que habían sido electos como presidentes, concejales municipales, alcaldes o diputados, hubiese la posibilidad de controlar el ejercicio de la autoridad que recibían, ¿verdad? Entonces, aunque formalmente nuestra Constitución contempla un diseño institucional que está para eso, para ejercer el control político sobre los funcionarios, en la práctica eso no funcionaba. La Fiscalía no investigaba a los funcionarios, a presidentes, a diputados. La Corte de Cuentas no auditaba, más bien servía como el control de la Corte de Cuentas servía más bien como chantaje para quien controlaba la Fiscalía. Digamos, si tú me investigas, yo te saco esto, ¿verdad? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, controlada también, ¿verdad? Y además sus resoluciones no son de obligatorio cumplimiento. Entonces podemos empezar a ver cómo todas las instituciones, bueno, la Corte Suprema de Justicia, controlada también por los partidos políticos, en parte, ahí es donde viene el asunto, ¿verdad? En parte ese es el producto del pacto, ¿verdad? El reparto de las instituciones entre los diversos partidos. De tal manera que entre ellos hay un acuerdo, no nos atacamos, etcétera. Y entonces eso no puede llamarse democracia, ¿verdad? Podría decirse entonces, Álvaro, que nos quedamos en esa primera fase, nada más que usted menciona sí, pero no avanzamos más. Pienso que digamos, esa parte se avanzó, ¿verdad? Y hasta por lo menos 2009, ¿verdad? En donde la Sala de lo Constitucional, como uno de los mecanismos que se habían derivado de los acuerdos de paz, ¿verdad? Comenzó a ejercer el control político y a emitir sentencias que afectaban directamente o bien a la Asamblea Legislativa o bien al Ejecutivo. Entonces ahí se empezaba a notar una cierta independencia de la Sala de lo Constitucional. Y incluso emitía resoluciones que afectaban decisiones del Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Entonces se empezaba a avanzar en eso que estaba pendiente. La aprobación de una ley de acceso a la información pública y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública también fue un paso, digamos, en esa dirección. Pero quizás ya habían pasado muchos años y el FMLN estaba en el gobierno y en lugar de impulsar, digamos, ese proceso de democratización, se dedicó, porque estaba en el gobierno, estaba siendo entonces afectado por la Sala de lo Constitucional y empezó a atacar al mecanismo de control, a la Sala. Recordemos aquel decreto que fue aprobado con el apoyo del FMLN y Arena, el 747, o el 743, más bien, me confundo con el avión, el 743, que pretendían quitarle fuerza a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Haciendo de que las decisiones de la Sala se hicieran por unanimidad y no por la mayoría, como estaba establecido. Después tuvieron que echarse para atrás, después las resoluciones del Instituto del Acceso a la Información, el FMLN era el gobierno, los ministerios estaban controlados por el FMLN, y las resoluciones que venían del Instituto de Acceso a la Información tenían que ver con negativas de las instituciones controladas por el FMLN de dar información. Entonces el FMLN, en vez de apoyar el esfuerzo, digamos el impulso que había, también empezó a bloquear junto con Arena, PCN, Gana. Y yo creo que ahí, a partir de 2009, entonces, a pesar de ese avance, digamos, en la Sala de lo Constitucional, incluso la sección de probidad, ¿verdad? También estaba ya funcionando, empezaban a salir expedientes de enriquecimiento ilícito, pero después vinieron estos y le quitaron, ¿se acuerda? Que el tema del secreto bancario, ¿verdad? Que los bancos no tenían por qué darle esta información, y así se fue, digamos, neutralizando ese impulso, el último, diría yo, que tuvo todo el proceso iniciado con los acuerdos. Y desde entonces, desde 2009, lo que tenemos en el país es un agotamiento del impulso, primero del impulso democratizador, que no avanzó más, y ahora, incluso un agotamiento de la liberalización facilitada por los acuerdos de paz. Lo que hoy llaman algunos como retrocesos democráticos, erosión democrática, erosión de la institucionalidad democrática,
para mí es el agotamiento del impulso liberalizador de aquella reforma. Y es importante el cambio en la interpretación, diría yo, porque no es lo mismo, desde el punto de vista, digamos, de lograr apoyos populares, defender lo que a todas luces no funcionaba. Entonces, digamos, defensa de la democracia, ¿verdad? Y si la democracia es identificada como el control de las instituciones por parte de los partidos FMLN Arena, evidentemente la mayoría de gente que ahora apoya al gobierno no quiere retornar a aquello, ¿va? Entonces yo creo que incluso políticamente no debería de plantearse como un deterioro democrático, sino como un agotamiento de la liberalización facilitada por los acuerdos. ¿Y qué implica eso? Agotamiento de la liberalización. Bueno, que empezamos a tener lo que teníamos antes de esa apertura, ¿verdad?, del régimen. Empezamos a tener bloqueos a la prensa, empezamos a tener persecución, digamos, a la oposición, cierre de espacios de expresión. Todo esto que tenemos de reservas de información es exclusión, ¿verdad? Porque no se permite el acceso a la información. Eso es exclusión política. Y que había sido superado de alguna manera. Y que los acuerdos habían abierto eso, ¿va? Entonces, por eso pienso yo que estamos más bien en un proceso de agotamiento, y el agotamiento de la liberalización nos va a devolver, en cierta forma, a un régimen autoritario, ¿verdad? Otra cosa es cuál sea el carácter de ese régimen autoritario. Yo pienso que esto, si analizamos lo que pasa con los partidos políticos, creo que se está instaurando poco a poco un régimen, a nivel de sistema de partidos, un sistema de partido hegemónico que corresponde ya a un régimen autoritario. Para que nos entendamos, un ejemplo de un sistema de partido hegemónico es el que tuvo México desde la Revolución de 1910, digamos, hasta mediados o concretamente hasta 1988. Ahí hay un régimen de larga duración en México, el régimen autoritario mexicano, en donde el PRI era el partido que tenía el control de todo. No es que no hubieran otros partidos, habían elecciones solo para hacer de caso, que hay competencia, no es necesario que haya fraude, ¿verdad? Puede tenerse el control de las mentes y los corazones de las personas y hacer que un partido sea en ese sentido hegemónico, ¿verdad? Y donde los planteamientos del liderazgo de ese partido son absorbidos, digamos, por la sociedad, son reproducidos por la sociedad, ya sea en las conversaciones cara a cara o a través de los medios de comunicación privados o estatales, y pues lo voy a decir en términos más modernos, ¿no? Digamos, la agenda mediática, la agenda de lo que se habla en la sociedad es lo que establece el presidente. Y los vemos, ¿eh? Hace unas semanas todos estaban hablando que si la reducción de los municipios, ¿verdad? En lugar de ponerse a pensar de si eso era viable o no era viable por los tiempos, asumieron todos digamos, eso que él lanzó. Ahora lanza lo de Miss Universo y todos están hablando de o sea, exactamente es hegemonía, ¿verdad? Es control de la agenda. Bueno, eso es lo que podemos llegar a tener. La desaparición de la Dirección de Estadísticas y Censo, ¿verdad? También nos va a poner en la situación de tener que depender de las fuentes oficiales, que no vamos a saber si digamos, la información es correcta o no es correcta, ¿verdad? Hay un problema de generación de una opinión diversa, diferente, no digamos crítica a la voz oficial. Y este control de la agenda mediática, Álvaro, tendrá que ver con esta narrativa que hay desde el gobierno de querer, al menos así se percibe, de querer borrar esta parte de la historia al hablar de los acuerdos de paz. Bueno, el año pasado, como usted sabe, se emitió un decreto, ¿verdad?, para ya no llamarle el Día de los Acuerdos de Paz, sino el Día de la Víctima del Conflicto Armado. El día de ayer escuchábamos al vicepresidente Ulloa decir que fue una estafa, ¿verdad?, para las expectativas del pueblo y que no había que conmemorarlos ni honrarlos. ¿Iría por ahí, por esa lógica de lo que estamos hablando, de querer controlar y de qué quiere el gobierno que la gente hable o tenga que olvidar también?
yo creo que algo de eso hay, ¿verdad? De desprestigio, de desvalorización, pero yo lo pondría en el marco más general de la estrategia política de adjudicar todos los males que tiene la sociedad salvadoreña actual concretamente al FMLN y a Arena. No puedo decir a los partidos tradicionales porque de eso se salvaría el PCN, Gana, que también son tradicionales, ¿verdad? Sino que directamente es, miren, todo lo que viene de estos, y los acuerdos vienen de estos, ¿verdad? Eso ha sido malo para la sociedad salvadoreña. Es una manera de alimentar las emociones negativas, los sentimientos de rechazo, de asco hacia esos partidos. Esa es parte de la estrategia. Es una manera de fortalecer vínculos afectivos entre los seguidores del gobierno, del presidente y el presidente, el liderazgo que está en el gobierno, ¿verdad? Es una manera, si antes podemos pensar, los vínculos ideológicos tenían un mayor peso, la ideología, los programas, las visiones de sociedad, del mundo, etcétera. Eso ahora no solo en El Salvador, sino que globalmente ha perdido peso y están siendo sustituidos por vínculos más de carácter clientelar por un lado, es decir, los seguidores siguen a alguien porque ese alguien les da cosas, les da beneficios, les da empleo, les da paquetes, lo que sea, o esos son vínculos clientelares o vínculos emocionales. Bueno, entonces la política, más, digamos, el componente ideológico de la política ha sido mermado, digamos, y los vínculos afectivos y clientelares han sido fortalecidos. Y entonces una manera de fortalecer vínculos emocionales es estar alimentando, ¿verdad?, a través de la comunicación con mensajes que de manera inconsciente llegan, aquí los neurólogos nos podrían ayudar, ¿verdad?, llegan hasta la amígdala, ¿verdad?, que es el centro neurálgico del control de las emociones, y por lo tanto se desatan procesos inconscientes, ¿verdad? Y digamos, esto tiene que ver con técnicas de marketing político, ¿verdad?, de neuromarketing incluso, ¿verdad? Entonces hay una serie de procesos inconscientes que se llevan a cabo, digamos, en las personas, y por eso es esa reacción de unos de rechazo, de asco, y los otros, bueno, en realidad en ambos lados. Por un lado, de rechazo hacia la oposición entendida como Arena y el FMLN, y por otro lado, el rechazo al gobierno. Y son viscerales los dos rechazos. Y sí, ahí no hay manera de mediar. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted también tendrá la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
7:32. Continuamos en la entrevista. Estamos hablando de los acuerdos de paz a 31 años. Está con nosotros en la cabina de YSUCA Álvaro Artiga, politólogo y catedrático de la UCA. Como les dije antes de irnos a la pausa, usted puede participar en esta entrevista. Puede hacerlo enviándonos, como siempre, sus mensajes de voz o de texto a nuestro WhatsApp 7571-2779. Puede dejarnos sus mensajes también a través de nuestra transmisión en nuestro Facebook, o si gusta llame de manera directa 2275-9501, 2275-9502. Ya tenemos varios mensajes. Voy a dar lectura. Buenos días. Los acuerdos de paz fueron consensos políticos que ayudaron a demostrar la dictadura militar de derecha enquistada desde el Martinato. Además, se abrió el país hacia la democracia con importantes reformas constitucionales. No fueron una farsa como lo plantea el actual régimen. Otro mensaje. Muy buenos días, saludos. Quiero consultarle al señor Artiga qué piensa sobre el fracaso de la marcha realizada el pasado domingo y que supuestamente era para celebrar estos acuerdos de paz y que no tuvo la afluencia que la oposición esperaba. Más mensajes. Buenos días. Creo que los acuerdos, que la firma de los acuerdos, dice, estamos seguros y nadie niega que no fue perfecto, pero el punto medular importante se debe reconocer es que dio fin a una guerra civil donde murieron miles de salvadoreños, algo que nadie quiere regresar, y eso debería de ser parte de esta conmemoración. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Yo lo que quería señalar es que esto de ningunear los acuerdos de paz, fíjese que eso comenzó casi desde los primeros años después de la firma, porque yo recuerdo que en el año 93, es decir, un año después, dieron día libre, ¿verdad? Así como se hace el 15 de septiembre, pero solo el primer año, y ya el segundo año ya no lo dieron libre. Entonces, y tampoco se hacían, digamos, actos en las escuelas, ¿verdad? Yo he trabajado de maestro y tampoco se hacía un acto en las escuelas, ¿verdad? Así como el 15 de septiembre, celebrando la independencia centroamericana. Entonces, esto de ningunear los acuerdos de paz, pues también es responsabilidad de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por su participación. Más mensajes nos llegan. Dice, gracias por la oportunidad, señor Artiga, y de la toma de la Asamblea Legislativa por el presidente y la Fuerza Armada, opinará, y de la elección fraudulenta de la Sala de lo Constitucional, y del barrido de jueces, y de la elección del actual fiscal, y de la liquidación del IAIP. Buenos días, saludos. Solo quería preguntar a su invitado qué opina sobre la fallida marcha, dice. Nos escriben, los acuerdos de paz son un estorbo para este gobierno porque necesita imponer su agenda dictatorial y está cometiendo los mismos errores del pasado como el Miss Universo, que solo es un intento de blanquear la dictadura. ¿Más llamadas? Adelante. Buenos días. Aló. Buenos días. Aló. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos. Bienvenido, doctor. Quiero decirle de que esos acuerdos de paz, la gente como no recibe clases de historia, ya está olvidada, pero ni aún en las universidades saben cosas así, historias bien profundas. Costó demasiadas vidas, desde mucho antes de los 70, que no había libertad de expresión, nos tenían sujetos. Por lo tanto, vale la pena conmemorarlos y aún llegando a un acuerdo con los opositores, con los que provocaban las injusticias, no fue fácil también, porque ahí estaba el señor Cristiani. Por lo tanto, yo encuentro bien controversial y no tan lúcido y no sé si hipócrita al señor Ulloa, porque fíjese que si usted tiene grabaciones desde antes, él aceptaba los acuerdos de paz, pero ya en esta gobernanza, no sé si por terror o miedo, él habla que no merece darle prioridad
a esos acuerdos, y para mí sí, porque si no hubiera así, no estuviera hablando con ustedes, a pesar de que ahorita el país está en incertidumbre y con miedo de volver a esos años 70. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por participar. Tenemos otra llamada. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Me gustaría aprovechar el espacio para pedir una clarificación que me parece que su panelista hizo algunas aseveraciones. Yo creo que en realidad el aparente agotamiento de la dinámica de partidos políticos como entes de representación de los intereses populares y de enfrentamiento ideológico entre lo que conceptualizamos como izquierda y derecha es aparente en realidad y no es un producto espontáneo de la dinámica social, sino más bien creo que es algo construido desde las élites del poder de la derecha. Me parecía muy interesante cuando el panelista decía que el FMLN había entrado en la dinámica de impedir el desarrollo, no uso estas palabras, pero esto es lo que entendí de su intervención, de impedir el desarrollo democrático al intentar hacer un enfrentamiento de la paz. Si partimos de la idea que los entes de gobierno, sean estos legislativos, ejecutivos, judicial, son entes a través de los que el pueblo ejerce un determinado poder por la defensa de intereses, o bien de las mayorías populares, o bien de las clases económicamente dominantes. Cuando hay un enfrentamiento en este campo entre un órgano y otro, en realidad lo que se está es frente al escenario en el que se definen los destinos de la repartición de las cosas que produce el país, como social, económicamente, como organizacionalmente, o es el pueblo en su masa mayoritaria la que define el rumbo del país, o son los grupos económicamente dominantes. Y para nadie es un secreto que los órganos judiciales en el país han estado siempre en manos de gente ideológicamente vinculada a la derecha, interesada intrínsecamente y curiosamente en mantener privilegios de pequeñas minorías en cuanto al ámbito económico. Es decir, el enfrentamiento entonces no era entre un ente ideológico y un ente simplemente democratizador, sino más bien entre dos bloques que defendían intereses distintos. Ahora, esto del agotamiento aparente, que a lo que hacía referencia de la dinámica de partidos políticos, es algo en realidad que se viene construyendo desde antes. Lo único que yo sigo creyendo que el señor Bukele y esta pequeña clase que aspira a ser oligarca, que por hoy son pequeños burgueses, se dieron cuenta de la estrategia y aprovecharon lo que otros habían empezado a construir, cuando desde el mismo ordenamiento jurídico se plantea la probabilidad de abrir la necesidad de que candidaturas individuales, por ejemplo, para las diputaciones. Cuando uno se detiene a pensar, un pobre, un profesor, un obrero, un médico, tiene pocas probabilidades aislado, separado de una agrupación política, de enfrentar a los intereses económicos de la derecha. A partir de ahí, el debilitamiento de los partidos políticos era en realidad la búsqueda de debilitar los organismos de poder que el pueblo había atesorado para poder enfrentar a la clase dominante. Puede que yo esté en un error, pero esa es la lectura que tengo de lo que ha ido pasando. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Queremos pedir que sean breves en sus participaciones. Adelante. Muy buenos días. Sí, buenos días. Obviamente, los acuerdos de paz, ¿a quién benefició? ¿Al pueblo? No, fue a la oligarquía. Hubo un despojo total y misericordia de toda la riqueza nacional. Privatizaron la banca, bueno, todas las instituciones públicas importantísimas, eliminaron el IRA, quitaron el impuesto patrimonial. ¿Y qué quiso quitar? Impuso el impuesto del IVA. El IVA se obedece después del acuerdo de paz ante las narices del FMLN. Por eso, ¿qué pasó con los varios del FMLN? Renunciaron al partido
FMLN, y ellos conformaron su propio partido. Reanudar, por desgracia, no tuvo mayores efectos de carácter político. Pero aquí, después terminó, cierto, los asesinatos entre dos bandos, FMLN y Fuerza Armada, es cierto, pero pues vinieron otros por la exclusión social y justicia social. Aparecen los pandilleros, siguen matando gente, siguen matando de forma indiscriminada, y hubo más matanzas de los pandilleros que la Fuerza Armada con el FMLN. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a un último audio. Adelante. Buenos días, señores de la YSUCA. Fíjese que yo tengo, hablando de los acuerdos de paz, yo tengo un calendario de este año. Y en el calendario ya no dice acuerdo de paz, sino que dice Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Esto significa que poco a poco van a ir borrando ese nombrecito, acuerdo de paz. Así que solamente quería decir esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje, más bien es una pregunta, pregunta para Álvaro: ¿estamos ahora mejor que el quinquenio del expresidente Sánchez Serén en cuanto a la seguridad y el régimen de excepción, el cual respalda a la población? Bueno, vamos a quedar hasta ahí, hay más mensajes, pero ya el tiempo ya no nos da. Álvaro, adelante. Sí, la verdad es que tendríamos que extender el programa, ¿verdad? A 2 horas, si no podemos. Sí, pero bueno, agradezco todas las participaciones. Los temas que han abordado son variados, ¿verdad? Lo que decía, hay gente que quiere evaluar los acuerdos a partir de problemáticas actuales, y para mí, insisto, no es adecuado. Los acuerdos resuelven un problema político que tenía su expresión en el conflicto armado. El conflicto armado se deriva de un régimen excluyente, de un régimen político autoritario, excluyente, que no permitía el ejercicio de la oposición. Cuando lo permitía, no le permitía competir en elecciones, y cuando le permitía competir en elecciones, entonces venía el fraude. En términos de políticas públicas, recuerdo en los años 70, es la década, digamos, de la discusión sobre la propiedad de la tierra, y los intentos incluso del gobierno de Molina de llevar adelante una reforma agraria, y fracasan. O sea, ni elecciones, ni política pública que favoreciera a los sectores mayoritarios, que entonces eran los sectores campesinos, eran posibles en el país, ¿verdad? Y si los campesinos se organizaban, los reprimían, los desaparecían, los torturaban, etcétera. No solo a los campesinos, pero hablo de ellos porque mayoritariamente en medio de una economía, además, agroexportadora, donde la actividad económica principal está en el campo, ¿verdad? Entonces, eso está ahí mezclado, y es lo que produce, digamos, para mí, el enfrentamiento. En la medida que hay cierre de espacios, no hay posibilidades de expresar el descontento, y que cuando se expresa se reprime, pues la única vía que va quedando, ¿verdad?, es la del enfrentamiento armado directo. Eso se prolongó, ¿verdad?, 12 años, y solamente con los acuerdos de paz, llamados así, acuerdos de paz, porque terminan el conflicto, se pudo superar aquella exclusión que había marcado toda la historia del siglo XX del país, ¿verdad? Entonces uno, si quiere decir, ¿fracasaron los acuerdos? Pues yo diría que no, porque resolvieron el problema al que estaban dirigidos, ¿verdad?, para resolver. Deberíamos de hablar de fracasos, digamos, las primeras rondas que tuvo, digamos, en Colombia, ¿verdad? En Colombia hubo experiencias de acuerdos previos incluso a El Salvador. El Salvador es parte de unos procesos de negociación que se dan en medio de conflictos en la región, y digamos, el proceso salvadoreño tiene experiencias previas, y una experiencia previa es la experiencia del liderazgo del M-19 en Colombia, que cuando entregan las armas, bueno, descabezan a los líderes de ese frente guerrillero. Entonces aquí se toman en cuenta, como el ejemplo salvadoreño le sirve a los guatemaltecos también, ¿verdad? Entonces, digamos, cada proceso va alimentándose de procesos anteriores, pero quieren resolver problemas políticos. Y el nuestro era un problema de exclusión política que tenía una expresión máxima en el conflicto armado, ¿verdad? El conflicto armado
como dice en la teoría, ¿verdad? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces el conflicto armado es de carácter político. Es una expresión política de un fenómeno político, es el de la exclusión política. Y los acuerdos eso es lo que hacen, ¿verdad? Desmontan todo ese diseño, digamos, institucional de exclusión, pero eso no quiere decir que se haya instaurado un régimen democrático. Entonces, no juzguemos a los acuerdos por problemas que si las pandillas, no habían pandillas como las que hay en aquel entonces, ¿verdad? Las privatizaciones, los acuerdos de paz, repito, son políticos, no son acuerdos de reforma económica. Y las privatizaciones son más bien las medidas de la reforma económica neoliberal que no fue pactada, ¿no? Lo que fue pactado, digamos, es el acuerdo político, de reforma política. Pero ese acuerdo iba a ser utilizado por las élites económicas para impulsar una reforma económica. Es una situación similar a la que tenemos actualmente, ¿verdad? Desde la estructura estatal se está impulsando actividades económicas que favorecen a determinados grupos económicos, ¿verdad? Entonces, no desvaloremos, no le quitemos valor a los acuerdos por las medidas neoliberales, ¿verdad? Repito, ese es un tema de reforma económica. De ahí venir a que si fracasó, que qué opina de la marcha y esas cosas. Bueno, ahí, primero como en cualquier evaluación, uno debe partir de ¿y qué es lo que buscaban los que hacen determinada medida? Porque también uno puede decir, bueno, hablemos del Bitcoin, ¿ha fracasado o no ha fracasado? ¿Verdad? Entonces, si vamos a hablar del fracaso de una marcha, digamos, que tiene unos ciertos objetivos, pero hay que evaluarla desde dentro. Veamos con los organizadores de esa marcha qué es lo que pretendían y si lo lograron. Si los que organizan esa marcha pretendían, vamos a suponer que pretendían concentrar 200,000 salvadoreños en las calles de San Salvador, evidentemente eso podríamos leerlo como un fracaso porque no hay 200,000 salvadoreños, ¿verdad? O sea, si lo que se quiere es como recordar aquella marcha del 22 de enero de 1980, que es como la última marcha masiva de la que tiene historia el país, pues evidentemente no estamos en ese momento. Pero si lo que querían era expresar, ¿verdad? Y generar un espacio de formación de identidades políticas, pues desde ese punto de vista uno podría pensar que lo lograron, ¿verdad? Que si sea numerosa o no sea numerosa, por eso digo, ¿verdad? Depende de qué es lo que perseguían. Lo mismo diremos del Bitcoin. Para algunos el Bitcoin ha sido un fracaso, pero como no sabemos exactamente cuál fue la intención de volver moneda de curso legal al Bitcoin, entonces no podemos pensar de que ha sido un fracaso, porque si ha servido para movilizar, para blanquear dinero, entonces no ha sido un fracaso. Para ¿verdad? Quienes querían que fuera así. Pues sí, aunque no se haya dicho. Entonces, la evaluación siempre tiene que ser en función de lo que persigue. Y para saber qué es lo que perseguían los de la marcha, pues yo no sé, yo no soy organizador de la marcha. No podría venir yo aquí a decir, fue un fracaso, solo porque no hay el 22 de enero de 1980, ¿verdad? Entonces, digamos, lo mismo, si es la política crecer juntos, por ejemplo, yo tendría que evaluar esa política a partir de lo que pretende esa política. No solamente de lo que está escrito, sino que incluso de lo que no está escrito. O sea, de las intenciones reales de quienes impulsan una medida política. Entonces hay que evaluar el éxito o el fracaso a partir de esa intencionalidad, esté escrita o no esté escrita. Insisto en que hay que profundizar un poco más en el sentido de liberalización como algo diferente. Yo no hablé de liberalización o de agotamiento de una liberalización de los partidos, ¿verdad? No hablé de eso, ¿verdad? Hablé de que esa apertura de espacios, el que no hubiese represión, el que hubiesen elecciones limpias, el que la gente tuviese acceso a la información, el que la gente pudiese organizarse y manifestarse sin temor a ser perseguido, a ser atemorizado, etcétera, eso para mí se ha agotado porque es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? El cierre de espacios, cada vez es más difícil tener información sobre la ejecución presupuestaria, etcétera, ¿verdad? El cierre de espacios informativos, de canales,
¿verdad? Los ataques a periodistas, lo que le pasó al periodista de la YSUCA, ¿verdad? Con las fotos estas, ¿verdad? Bueno, independientemente de si hizo bien deshaciéndose de ese material frente a los del CAM, si los del CAM tenían esa autoridad o no, bueno, independientemente de eso, digamos, son cosas que hace 10 años no ocurrían. Hoy están ocurriendo, entonces uno tiene que leer objetivamente qué es lo que está pasando, pues. Entonces, si uno tiene el parámetro de, esto es lo que había antes de 1970, en cierta forma, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, algo está moviéndose en sentido inverso a la dinámica que traíamos desde el 92, sin que esa dinámica sea de democratización, insisto, ¿verdad? La dinámica fue de liberalización, se abrieron los espacios, pero la siguiente fase, que sería la de que el diseño institucional formal, aunque tuviese deficiencias, pero que funcionara, pero cuando tenemos diputados vinculados con narcotráfico y no es investigado el asunto, ¿verdad? No digo actual, estoy pensando en aquellos 4 diputados que asesinaron camino a Guatemala, ¿verdad? Cuando tenemos alcaldes, cuando tenemos concejales en general, y después tenemos presidentes, ¿verdad? Es decir, que hayan llegado y se haya podido investigar a algunos presidentes, uno podría pensar, se está avanzando, pero de repente tenemos que la Corte de Cuentas y que la CICIES que se creó le entregan expedientes a la Fiscalía para que investigue posibles actos de corrupción y la Fiscalía venga y no haga nada, entonces uno dice, aquí algo se está acabando, ¿verdad? Y yo creo que lo que se ha acabado es ese impulso liberalizador y que obviamente entonces las fuerzas autoritarias que siempre estuvieron ahí, no desaparecieron, entonces están imponiendo su voluntad. No hablo, el presidente hace 31 años, ¿cuántos años tenía? O sea, no tenía ni 10, pues, ¿verdad? Estaba chiquito. Entonces, no estoy hablando de él, pero en general, las fuerzas autoritarias que venían del régimen anterior, que no desaparecieron con el proceso negociador, sino que fueron de alguna forma como neutralizadas, pero siempre estuvieron ahí, enquistadas, digamos, en el ejército, ¿verdad? Por eso el tema de no justicia, no investigación a los crímenes de guerra, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se va imponiendo. En el lado económico, las fuerzas que promueven una economía que además excluye a la población de los beneficios de la producción y de la distribución de riqueza en el país, que tiene que irse del país porque no encuentra oportunidades, esos están ahí, que necesitan de un régimen autoritario para mantener sus actividades económicas, porque es la única forma, ¿verdad? Esas están ahí. Entonces, si el FMLN, en lugar de... no es que... Vamos a ver, no quiero ser anacrónico, pero el presidente actual nos muestra que no teniendo correlación entre 2019 y 2021, trabaja para tener una correlación favorable en las elecciones de 2021 y lo logra. Entonces el FMLN tendría que haber hecho algo similar, ¿verdad? No tenía la correlación para impulsar las reformas, por ejemplo, una reforma a las pensiones integral. No se puede quedar en que no tenemos mayoría, la mayoría la tiene a la derecha, que no sé qué, sino que tenía que haber trabajado, digámoslo así, buscando el apoyo popular a la reforma de las pensiones. Exactamente lo que ha hecho este presidente. Pero el FMLN más bien bajó la guardia, se acomodó buena parte de su liderazgo, algunos de ellos están ahí con el presidente actual, ¿verdad? Y entonces, digamos, uno piensa, bueno, eso se acabó. Y ahora lo que toca, como dijo uno de los que llamó por teléfono, ¿verdad? Que ni en las escuelas, lo que yo le decía, ¿verdad? Aquí hubo una falta de socialización a través del sistema educativo de todo aquello, ¿verdad?, que implicó la firma de los acuerdos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hubiese una apropiación de esa firma por parte de la sociedad en general. No solo, digamos, de los que en el momento de la euforia del fin del conflicto se concentraron, digamos, en la Plaza de Libertad, sino que fuera la sociedad en general la que se apropiara de esa fecha como una fecha parte de la historia salvadoreña, ¿verdad?, que permitió superar un régimen autoritario, ¿verdad? Y eso había que celebrarlo, digamos, ¿verdad?, aunque no fuese, digamos, el inicio necesariamente de un régimen democrático. Pero eso faltó y entonces ahora estamos con las consecuencias de lo que no se hizo o de lo que se hizo mal.
Sí, de manera breve, Álvaro, quiero referirme así rápido. Usted hablaba de las instituciones que se crearon también a partir de los acuerdos de paz y hacía referencia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hemos hablado también de la Policía Nacional Civil, que también surge con esos acuerdos. Nos quedan ya unos minutitos, no podemos extender mucho en eso, pero me gustaría su opinión. ¿Cómo ve el papel de la PNC actualmente cuando surgió también de estos acuerdos? Bueno, la PNC es creada, de nuevo, otra vez en un papel. Ahí está el diseño de lo que sería la PNC, es como las intenciones, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿de dónde tenía que partir? ¿Verdad? Las cuotas de ex militares y ex combatientes del FMLN. Mientras venía ese proceso de incorporar a las nuevas generaciones de la policía que supuestamente iban a ser formados en otra visión de policía. Pero rápidamente hay investigaciones que hablan de eso, ¿verdad? Entró en un proceso también de agotamiento de ese diseño, ¿verdad? Después empezaron los abusos de autoridad, empezaron los problemas al interior de la policía, ¿verdad? El papel, digamos, negativo que jugaron algunos comisionados de la policía o directores, en fin. Digamos, otra vez, la dinámica o las fuerzas autoritarias que venían del régimen anterior no iban a desaparecer por arte de magia, con la creación de una ley y de una institución, ¿verdad? Porque en la práctica, digamos, la inercia organizacional estaba ahí con todos sus males, ¿verdad? Eso que pasó en la policía también, digamos, estaba en los partidos políticos, estaba en el órgano judicial, ¿verdad? Estaba en el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se crea también ahí, pero como el pacto, ¿verdad? Los 3 primeros partidos que obtienen más votos llevan 3 magistrados. Y los otros 2 vienen de una corte que también es negociada, ¿verdad? El papel que juega entonces el CNJ en la formación de la corte, ¿verdad? Digamos, todo eso en cierta forma es el intento de superación, pero está mezclado ahí todo lo autoritario. Digamos, los enclaves del autoritarismo están presentes ahí y no se iban a quedar de brazos cruzados. Sobre todo si esos enclaves autoritarios son necesarios para los grupos económicos oligárquicos que todavía están, digamos, con buenas relaciones con el gobierno actual, ¿verdad? Es cierto, algunos, sobre todo los que estaban vinculados al sector cafetalero, al sector agrícola, salieron perdiendo. Pero los grupos oligárquicos que por la guerra y por la reforma económica neoliberal se transformaron y pasaron al sector servicios, son los que están de la mano con el actual presidente. Entonces, de alguna manera, digamos, el esquema que nos llevó, el esquema de exclusión que nos llevó al conflicto armado, digamos, está cobrando mayor fuerza en este momento. Sí, bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros y haber abordado este tema. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted también por estar pendiente, haber participado, haber comentado. Es importante para nosotros también su retroalimentación. Le invito a que continúe viendo esta entrevista, pueda compartirla, ha quedado en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. En la